La saga de Pokémon es una fuente de incontables leyendas urbanas, y, de todas, es muy posible que esta sea la más oscura que escucharás. Pues la misma, se relaciona, con las bombas atómicas arrojadas en Japón, en 1945. Entre los Pokémon legendarios de la tercera generación, podemos encontrar al trío de Regis. 3 titanes del tipo roca, hielo y acero. Posteriormente, en la siguiente generación, se incluiría un Regi más, maestro de estos 3, llamado Regigigas. De todos modos, para esta leyenda, nos centraremos principalmente en este primer trío de legendarios. Los cuales, se encuentran en la región de Hoenn, un área, basada en el sur de Japón, específicamente, en la región de Kyushu, y, las islas que la rodean. Lo interesante y un tanto oscuro de esto, es que de acuerdo a la leyenda, si comparamos esta región real, con las ubicaciones de estos 3 Pokémon, nos llevaremos la sorpresa de que los mismos, se encuentran en zonas bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial. Regirock se encontraría en la prefectura de Miyazaki, la cual fue bombardeada el 18 de marzo de 1945. Registeel, en la prefectura de Oita, bombardeada el 17 de julio de 1945. Por último, Regice se encontraría en la prefectura de Nagasaki, el lugar donde el 9 de agosto de 1945, los Estados Unidos, lanzó su segunda bomba atómica en Japón. Pero la cosa no termina ahí. En Japón el ataque, hiperrayo, es conocido como Hakai Kousen, lo que se podría traducir como, haz de destrucción o, rayo de destrucción. Este ataque es aprendido por todos los Regis al nivel 89. 8-9, agosto 9, la fecha de la explosión de la bomba atómica en Nagasaki. Por otro lado, las figuras de los Regis, representaría a las víctimas tras la explosión de la bomba y, los cambios producidos en sus cuerpos, a causa de la radiación de la bomba. Ejemplos de esto, serían la desproporción de las manos y piernas. Asimismo, la falta total, o parcial de los dedos, podría ser signo de sobreexposición a la radiación, o de plano, serían a causa de haberlos perdido tras la explosión. De acuerdo a varias páginas japonesas que cuentan esta leyenda, la palabra Regi, se trata de un término militar, que significa víctima. Aparte de este trío de legendarios, existen otros 2 Pokémon que son parte de esta leyenda. Esos son Claydol y Trapinch, ambos pertenecientes a la tercera generación. Por el lado de Claydol, este aprende explosión al nivel 86. Agosto 6, la fecha en la que fue bombardeada Hiroshima. Mientras que por el lado de Trapinch, se supone que su nombre, traducido a ideogramas japoneses, da como resultado la palabra nuclear. También es mencionado en varias páginas japonesas que el aprender fisura en el nivel 89, está relacionado con el bombardeo a Nagasaki. Incluso, el que la última evolución, Flygon, ocurra a nivel 45, estaría conectado con el año en que la guerra terminó, y, aún más importante, el año en que las bombas fueron arrojadas. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Prácticamente, nada. Pues, la mayoría de los datos de esta leyenda están errados. Para empezar, las locaciones de los 3 Regis, se encuentran bastante lejos de los lugares donde ocurrieron los bombardeos. E incluso, Registeel, ni siquiera se encuentra en la prefectura de Oita, sino, en la de Miyazaki. Con respecto al nivel 89, originalmente en la tercera generación, los 3 Regis, aprenden hiperrayo, a nivel 65. No sería hasta la cuarta generación, donde esto se cambiaría al nivel 89. Algunos seguidores de la leyenda dicen que el 65, es una referencia a la batalla de Midway, la cual, duró del 4 al 7 de junio de 1942. Algo similar ocurre con Claydol y Trapinch. Ya que, originalmente, Claydol aprende en la tercera generación, explosión al nivel 55. Mientras que con Trapinch, no sería hasta la cuarta generación que podría aprender fisura. Respecto a las figuras de los Regis, considero que esto se trata de una decisión de diseño, más que otra cosa. Por último, aunque lamentablemente no he podido encontrar información que certifique que Regi es un término utilizado por los militares, al buscar los ideogramas que componen la palabra, en Google, terminé encontrándome con cajas registradoras. De acuerdo a la mayoría de páginas sobre Pokémon, Regi, se trata de una palabra en latín, que significa rey. En cualquier caso, lo más parecido a este supuesto término militar, sería la palabra regicidio.
el asesinato, o intento de asesinato, de un rey o una reina. Sin duda, aunque puede que resulte una leyenda interesante, la conexión con las bombas atómicas es casi nula. Lo que sí es cierto, es que las zonas donde se ubican los reyes, en la vida real, se tratan de sitios arqueológicos, donde fueron encontrados túmulos funerarios. Oh My Goddess, se trata de un manga y anime, publicado por primera vez en septiembre de 1988. Debido a su popularidad, se lanzaron juegos para la NEC PC FX, la Sega Dreamcast, la PlayStation 2, y celulares. A mediados de la década de los 90, se promocionó en varias revistas de la época, un título de carreras, similar a Mario Kart, con los personajes de Oh My Goddess, que sería lanzado para la Super Famicom. Lo curioso de esto, es que, al igual que el caso de Mario 128, un supuesto juego de Mario que nunca se lanzó, el juego de Oh My Goddess, permaneció en las listas de próximos lanzamientos para la Super Famicom, de la revista japonesa Famitsu, hasta prácticamente el lanzamiento de la PlayStation 2. Durante todo este tiempo, nunca se mostró ningún avance del título, y, lo peor de esto, es que, como si se tratara de una campaña de Kickstarter, antes de que su desarrollo comenzara, el juego podía ser reservado para ayudar a financiarlo. Debido a la popularidad del anime, el juego recibió una gran cantidad de reservas por parte de los fans. El tiempo pasaba, y tanto la Sega Saturn, como la primera PlayStation y la Nintendo 64 habían sido lanzadas. ¿No era mejor entonces, que el título fuera lanzado en una consola más potente? Finalmente, luego de alrededor de unos 7 años de espera, se oficializaría la cancelación del título, y se les devolvería el dinero a todos aquellos que lo habían preordenado. Aún al día de hoy, se desconoce si en algún punto, se comenzó con el desarrollo del juego. A mediados de los 90, cuando estaba estudiando en la universidad, conocí a una persona, llamada Sandman Archibald Pandeford. Sí, ese era su nombre real, este chico tenía el nombre más estúpido que había escuchado. Supongo que sus padres, eligieron ese nombre mientras estaban hasta el cuello de sustancias de dudosa procedencia. En cualquier caso, en mi primer año, ambos compartíamos clase de inglés. Él era un buen chico, si no recuerdo mal, tenía 17 años, era tímido pero amistoso, y siempre traía consigo una laptop enorme. Lo que era bastante impresionante, pues, no estaba acostumbrado a ver a alguien con una computadora portátil. En ocasiones, lo veía pasar su tiempo codificando, o examinando los píxeles de alguna imagen que intentaba editar. Aparte de mí, él se relacionaba con algunos estudiantes mayores, que tomaban clases de programación, diseño gráfico y fotografía, con los cuales, realizaba varios proyectos. Uno de ellos, se trataba de un videojuego. Una mezcla entre aventura de texto de horror y un juego de exploración de mazmorras, al cual llamaban Warlock, pero con una E al final. Sandman estaba muy emocionado de estar involucrado en ese proyecto, y lo reflejaba con una sonrisa en la cara, cada vez que hablaba al respecto, mientras me aseguraba, que Warlock no solo revolucionaría el mundo de los videojuegos, sino, que sería un éxito de ventas. Yo le seguía la corriente, aunque en realidad, pensaba que era imposible. Sin embargo, se estaban haciendo progresos bastante prometedores. Aún así, no entendía cómo lograrían la popularidad de la que mi amigo estaba tan seguro. La premisa era simple, atravesar una mazmorra, recoger objetos, luchar contra los malos, salvar a la princesa, lo típico, con la particularidad, de que este iba a ser un juego solo para adultos, con fotos digitalizadas, que representarían violencia gráfica y desnudez. El estar dirigido para un público adulto, era el truco que serviría como punto de venta, pues, los adultos lo comprarían, mientras los adolescentes lo desearían. Creo que realmente, no podría argumentar en contra de que el sexo y la violencia no venden. La contribución de Sandman al grupo, era ayudar con la digitalización y edición de las fotos que se utilizaron en el juego. Mucha sangre y vísceras, como las que verías en la revista Fangoria, o en películas como Mondokane, y Faces of Death. Unos largometrajes un tanto enfermos, de los que Sandman era fan. Durante semanas escuché mucho sobre Warlock, y cómo se volvería el próximo éxito de la industria. Pero gradualmente la emoción de Sandman parecía disminuir. Finalmente le pregunté sobre el progreso del juego, y dijo que todo lo que sabía era que estaba en desarrollo. Unos días más tarde, lo vi nuevamente trabajando fervientemente en su computadora portátil. Cuando volví a preguntarle sobre Warlock, me contó que el juego estaba recibiendo una revisión gráfica, y que estaba en proceso de digitalizar y limpiar algunas fotos nuevas y espeluznantes.
Me reí, y le deseé buena suerte. A finales de mi segundo mes de clases, me encontré con Sandman en la biblioteca. Cuando me vio acercarme, soltó la sonrisa más cariñosa que vi de él, y orgullosamente, levantó un disquete. Lo saludé, y él comenzó a contarme que ya habían lanzado una versión beta de Warlock, que no solo era jugable, sino, que para ese punto, ya estaban hablando con un posible distribuidor. Levantó una caja que estaba en el piso al lado suyo, y me entregó un disquete. Llévatelo a casa y hazme saber lo que piensas, me dijo felizmente. Finalmente podría probar el que sería el juego más vendido de 1994. Ya en mi casa, inserté el disquete en mi computadora y lo instalé. En tan solo 10 minutos ya tenía todo listo para empezar a jugar. Al iniciarlo, lo primero que vi fue una pantalla de menú que lucía bastante profesional, tal vez había subestimado a la banda de artistas y programadores que, según la pantalla de inicio, se llamaban Tesseract Solution. Sonreí para mí mismo después de leer el mensaje, en letras rojas, explicando que este juego no estaba destinado para menores de 18 años, a pesar de haber sido creado por un grupo que apenas superaba esa edad. Seleccioné nuevo juego y esperé. Un cuadro de texto apareció diciéndome que tenía que rescatar a las doncellas de la reina de un calabozo, antes de que ocurriera un ritual llamado Diblodening. ¡Oh hombre! ¿Diblodening, de verdad? Esto iba a ser interesante. Apreté Enter otra vez y comenzó el juego. La interfaz parecía simple y fácil de usar, los gráficos tampoco estaban nada mal. Noté que el cursor del mouse era una flecha empapada de sangre, y parecía tener algunos artículos en mi inventario. Para moverme, podía usar un pad direccional, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla, o las flechas del teclado. Al presionar la flecha hacia arriba, mi personaje avanzó. Una figura con una capa oscura apareció. La figura me dio una daga, que por supuesto, estaba manchada de sangre, y continué. Además de poder usar el mouse, también podía interactuar con el entorno utilizando comandos de texto. Tras toparme con un cofre de madera y obtener un libro de hechizos, aprendí uno que me permitía lanzar rayos. Estaba empezando a preguntarme cuándo podría ver las fotos digitalizadas, en las que Sandman había estado trabajando, cuando apareció un enemigo y comenzó una batalla. El enfrentamiento no duró mucho, y logré derrotarlo sin ningún problema. Inmediatamente, se mostró una foto digitalizada de una cara roja, que supuse que se trataba de mi enemigo después de su derrota. Era una imagen extraña y algo desagradable. Creo que de aquí provendrá la clasificación más 18, me dije a mí mismo. Al hacer clic, la imagen desapareció y volví al calabozo. Exploré un poco más, hasta encontrarme con una persona, que llevaba una capa y un sombrero de mago. Al acercarme, me preguntó si era amigo o enemigo. Rápidamente, escribí, amigo. Él respondió, mentiroso, y comenzó una batalla. Lo ataqué un par de veces y finalmente, murió. Fui recompensado nuevamente con otra imagen de una cara ensangrentada. A decir verdad, la paleta de colores utilizada a la hora de digitalizar las fotos, no parecía haber sido la mejor opción. Fue entonces, que a través del desorden de píxeles grises, negros y rojos, me di cuenta de que la cara que se mostraba, no se parecía en nada a la del mago con el que acababa de luchar. Esto era una cuestión de sustancia sobre forma, y en este caso la sustancia era simplemente un shock inmediato. Después de recibir otro hechizo, y una llave del mago, continuó mi aventura a través de los pasillos de la mazmorra. Honestamente, ni siquiera hubo muchas trampas en el camino ni tampoco callejones sin salida. Supongo que Sandman y su grupo, quería mantener el ritmo del juego, lleno de acción. Luego de un tiempo, llegué a una puerta de hierro, la cual logré abrir utilizando la llave. Lo que vi a continuación me tomó por sorpresa. Una imagen de una mujer en topless, atada con una cuerda apareció, acompañada de un mensaje de texto que ofrecía agradecerme con un hechizo o su cuerpo. Lo admito, tenía más que un poco de curiosidad sobre lo que sucedería, si aceptaba la oferta de su cuerpo. Yo era un estudiante universitario sin novia después de todo. Escribí cuerpo, y apareció otra foto de una mujer en topless, esta vez, desatada. Me estaba mirando tan seductoramente, como una mujer con una paleta de tan solo 4 colores podía hacerlo. Lo admito, fue bastante divertido, y oye, podría funcionar como punto de venta del juego. Tal vez, había un mercado para este tipo de títulos. Después de ver los bits traviesos de la doncella, escribí hechizo y obtuve el nuevo ataque de todos modos. Así que mi viaje por el juego continuó, mientras luchaba contra los malos, conseguía objetos y rescataba a las criadas.
Por cada pelea que ganaba, era recompensado con una nueva foto horrible. Algunas de ellas, me parecieron haberlas visto en las revistas de Sandman, o en una película slasher. Otras eran más difíciles de distinguir, y ni siquiera parecían encajar con el tema del juego, se parecían más a las fotos de una escena del crimen, o de una sala de emergencias. Como dije, la paleta de colores elegida no había sido la mejor opción. Supongo que Sandman hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Las fotos de las doncellas también me resultaron un poco extrañas. En vez de alegrarse por haber sido rescatadas, las mujeres en las fotos parecían estar asustadas o preocupadas. Eventualmente salvé a la tercera y última doncella, y cuando me di la vuelta estaba cara a cara con un nuevo enemigo conocido como The Blood Demon. Bueno, ¿quién más esperarías que celebrara un ritual llamado Bloodening? Este era el oponente más poderoso que había enfrentado hasta ahora, todos los demás hasta este punto eran demasiado fáciles. Sin embargo, tenía una poción de salud, y los ítems no parecían desaparecer después de su uso, por lo tanto, lo único que realmente hizo que este enemigo fuera más difícil de derrotar que los demás, era simplemente, que aguantaba más golpes. Así que fácilmente derroté al que resultó ser el jefe final de este corto juego. Tras esto, se mostró una foto de mi enemigo asesinado, en la cual, este se asemejaba a un mapache o una tortuga. Me sorprendió que esta vez, obtuviera una imagen que no era simplemente otra víctima humana de una película Slayer. Apreté la tecla Enter y pude ver la foto de otra mujer desnuda, la cual supongo que era la reina. Tras darle un clic, ella compensó mis esfuerzos en el laberinto, y luego de otro clic el juego terminó. Un mensaje agradeciendo por haber jugado al juego fue mostrado, junto con la lista de los creadores del juego. Vi el nombre de Sandman, e imaginé lo estúpidamente orgulloso que debía haber estado. Hubo uno o dos nombres más que pensé reconocer, aunque solo como amigos de él. Al día siguiente me encontré con Sandman en la biblioteca, para darle mi opinión respecto al título. El juego era absurdo y repetitivo, los diálogos ridículos, la trama pobre, los personajes prácticamente inexistentes, tampoco tenía música o sonidos, el sexo y la violencia probablemente complicarían cualquier lanzamiento convencional, y, por último, los gráficos si bien no eran malos, se encontraban totalmente por debajo de los juegos para la Super Nintendo o Sega Genesis. Aún así, no tuve el valor de decirle lo que realmente pensaba y, simplemente, le contesté que me había divertido mucho jugándolo. No quería arruinar su felicidad, tal vez aunque a mí no me gustara, el juego podría volverse popular. Ya el hecho de que este grupo de universitarios lograra crear un juego de computadora, era algo por lo cual felicitarlos. Cuando preguntó sobre las fotos, le dije que se veían realmente bien, y que probablemente serían mucho mejores a medida que mejorara la tecnología. Estuvo de acuerdo y continuó hablando de todo el trabajo que él y los demás habían hecho, y cómo esto solo era el comienzo para ellos. Finalmente, tuvo que ir a clase, y me ahorré tener que escuchar sobre el ajuste de la resolución en las fotos del juego por tercera vez. A partir de ese momento, su obsesión por el juego cesó, y volvimos a hablar de otras cosas además de Warlock. Pero después de varias semanas, fui yo quien lo mencionó nuevamente. Le pregunté qué estaba pasando con el videojuego. Él me respondió que Aaron y Robert, dos de los programadores, estaban solucionando errores menores y que tendrían el juego listo en poco tiempo. Poco antes del final del semestre, volví a preguntar, y me respondió que no había podido ponerse en contacto con ninguno de los dos, y que con los que había trabajado en el proyecto, no sabían o no querían decir nada al respecto. Un día de diciembre, durante las vacaciones de invierno, mi padre me comentó sobre un artículo que había visto en el periódico, donde se hablaba sobre algunos estudiantes de mi universidad, que habían sido arrestados por la policía. Leí el artículo y vi algunos nombres que reconocí. Los conocía, por los créditos de Warlock. La noticia decía, que Jeffrey Maxwell, Robert Porter, Aaron Albers, Peter Bodin, Daniel Scannell y un menor no identificado habían sido arrestados bajo sospecha de secuestro, asalto y robo en el condado de Filadelfia. ¿Un menor no identificado? Si estos jóvenes eran los amigos de Sandman, ¿acaso este menor era él? No supe más al respecto, hasta una semana más tarde, cuando la historia apareció en televisión. Aparentemente, Jeffrey Maxwell, Daniel Scannell y un menor, fueron interrogados y liberados, mientras que Robert Porter, Aaron Albers y Peter Bodin, fueron detenidos por cargos que ahora incluían asesinato, junto con otro hombre llamado Jerome Watts.
Robert, Aaron y Peter, supuestamente viajaron desde la universidad hacia Filadelfia y el área del condado de Bucks, al menos 3 veces entre febrero y mayo de 1993, y contrataron prostitutas. Los 3 fueron acusados de llevar a las prostitutas a una casa abandonada, y agredirlas, causarles moretones, romperles las costillas, y producirle a una de ellas una conmoción cerebral. También se comentó que esta casa abandonada se trataba de la residencia de Jerome Watts, donde Robert y Aaron habían cometido 2 asesinatos. Después de reunir evidencia física y circunstancial sobre Robert, la policía obtuvo una orden judicial y encontró una escopeta que pudo haber sido utilizada en los asesinatos, así como evidencia fotográfica que vinculaban a él, a Aaron y a Peter a la escena de los crímenes. También se encontraron varios archivos incriminatorios en su computadora, y algunas partes del cuerpo que parecían ser de animales pequeños, escondidas en las paredes de su habitación. Al día siguiente, recibí una llamada de Sandman, sonaba nervioso y casi frenético. Me dijo que tenía que eliminar ese juego de mi disco duro y destruir o quemar el disquete que me había dado. Le dije que había visto las noticias y le pregunté qué demonios estaba pasando. Nervioso, me respondió que había sido interrogado por la policía, y me juró que no tenía idea de dónde provenían las imágenes que había digitalizado. Le dije que se calmara y que no tenía nada de qué preocuparse. Pues, confiaba en él, y si la policía lo había liberado era porque ellos también le creían. Ya más calmado, me dijo que tenía que hacer más llamadas. Le respondí que probablemente no era una buena idea en este momento. Él solo dijo sí, y luego colgó. Esa fue la última vez que hablé con Sandman. Escuché que se transfirió a otra universidad para terminar la escuela. No puedo culparlo, estoy bastante seguro de que todos los del campus lo habrían estado mirando, así como a los otros miembros de Tesseract Solution, que salieron en libertad. Nunca le pregunté a él, ni a nadie, sobre cuáles de las fotos, en Warlock, provenían de películas y cuáles eran reales. No quería saber, todavía no quiero saber. Eliminé el juego de mi disco duro, y quería tirar el disquete, pero no pude encontrarlo hasta hace muy poco, cuando visité la casa de mis padres. No pude resistir la tentación de volver a jugarlo. Esta vez, ya no me pareció para nada un juego tonto, por el contrario, me hubiera gustado no haberlo vuelto a jugar. El juego parece que nunca fue comercializado, aún así, es posible que todavía queden algunas copias del título. Respecto a los compañeros de Sandman, sé que Aaron y Peter cumplieron 6 y 4 años respectivamente y creo que Robert todavía está en prisión. Aunque sería un poco morboso, supongo que hoy en día sería bastante fácil rastrearlos y ver qué están haciendo. Sin embargo, todavía pienso en ese peculiar joven que conocí durante mi primer año de universidad. ¿Qué tan difícil podría ser localizar a alguien llamado Sandman, Archibald Vandeford? De esta manera llegamos al final del video. Desde ya muchas gracias por verlo completo y espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, debo agradecer a quienes donan en mi Patreon, muchas gracias. Recuerden, que aún pueden compartir sus dibujos relacionados a alguno de los mitos o creepypastas que he contado, en la sección arte de mi grupo de Discord, para que así, aparezcan en las remasterizaciones de mis viejos videos, en conmemoración a los 10 años de esta saga. Un agradecimiento especial a Mr. High Quality, que se encarga de realizar las diferentes versiones del tema final de mis videos. Por si les interesa, en la descripción podrán encontrar su canal. Dicho todo esto, recuerden que creer o no creer es su decisión, nos vemos la próxima semana con un nuevo video.